Levante su mano derecha y diga conmigo: yo soy el cuerpo de Cristo. Ahora, la comunión con Jesús no es solo tener intimidad con Dios, es tener intimidad, hacer vida y tener comunión con los hermanos en la fe. Y es ahí donde al parecer el evangelio se nos complica, porque es fácil amar a Dios que nos perdona todos los pecados, pero qué difícil es amar al hermano que nos hace pecar. Es fácil amar a Dios que en los malos momentos, en las pruebas, nos abraza. Pero qué difícil a veces es amar a nuestro hermano que en la prueba nunca aparece. El llamado no es tengan comunión solo con el pastor, es tengan comunión unos con otros. Jesús no nos llamó a volvernos expertos participando en actividades, nos llamó a vivir, compartir y ser su cuerpo. Y para eso se necesita la unidad. Pero la unidad nunca será posible si no dejamos el orgullo. Necesitamos aprender a ser comunidad. No necesitamos saber el nombre de la otra persona, solo necesitamos entender que Dios nos hizo familia. Ahora, las relaciones de pacto, la verdadera comunión tiene 3 etapas que quisiera compartir contigo hoy. Porque es fácil hablar de la comunión y de las relaciones de pacto y de llegar firmes y de amarnos los unos a los otros. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y hay 3 etapas de las relaciones de pacto, y la primera es la etapa del enamoramiento. Los de 30 años o más, aquí levanten la mano. A ver, levanten la mano. Los de 30 años o más, tranquilo, levántenla. Los de menos, no me van a reír, que ancianitos, que yo no sé qué. Pero les voy a contar un secreto. En el tiempo de nosotros se escribían cartas a mano, y al final había una firma insignia que terminaba las cartas y decía: nunca cambies. Muchísimos se arrepintieron después de esas palabras, pero terminaba grande: nunca cambies. Los viejitos se ríen y los que tenemos más de 30 nos reímos del chiste y que yo cuando estaba haciendo la prédica me reía así y me tocaba aquí la columna. Pero ¿sabe por qué decían eso? Porque estaban en la etapa del enamoramiento, donde solo estábamos viendo las cosas bonitas. Estábamos en una etapa de amar lo superficial. Y no era que había perfección, era que había enamoramiento. Y el enamoramiento solo dejaba ver las cosas lindas, las cualidades. Los chistes malos nos hacían sonreír. Y lo primero que hay en el enamoramiento es un gusto por lo superficial. Es lo que pasa. Es que me encantó cómo habla. Y usted le dice: muéstreme el audio. Y dice: buenas, ¿cómo está nena hoy? Es que me encantó cómo me mira, cómo se viste. Uy, esa carita. Algunas mujeres dicen: es que me encantó esa camioneta Toyota. Me encantó la finca que tenía, qué linda. Y en la iglesia pasa lo mismo. La gente llega por primera, segunda, tercera vez, no tiene tanto contacto con la gente. Y cuando le preguntan de la iglesia, dice: es súper linda. Usted llega y es bonito, hay luces, las canciones nos conectan con Dios. Ay, usted no ha visto al muchacho alto que canta como Barak. Y si usted no es muy cristiano y usted dice: bueno, si no conoce a Barak, entonces Romeo Santos. Y la pelo rojo, ¿usted no ha escuchado a la pelirrojo? Dice: y a la que es como que Lily Goodman, pero más bajita. Y estamos como enamorados y decimos: y la predica del pastor, eso nos reímos. Ay, no, qué buen pastor.
Y estamos en una etapa de enamoramiento. Ahora, eso también lo encontramos en la palabra. Mire lo que dice Juan 6:14. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al día siguiente, la multitud se había quedado a la otra orilla del lago. Se dio cuenta que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Ellos estaban enamorados de Jesús. Estaban en la etapa de enamoramiento con Jesús. Y estaban diciendo: ese Jesús increíble. Él es el profeta, hagámoslo rey. Se fue solo, pero vamos a perseguirlo. Y no sé si ellos están enamorados, cogieron la barca y cruzaron. Me recuerda una canción de mi época también que dice: hasta el fin del mundo te seguiré. Tan que la cantan yo a los demás de 30 así. Dice: cruzaría los 7 mares. Mire, yo me enteré que habían 7 mares en esa canción. Pero como todo en esta vida no es perfecto. No todo es perfecto. Y la segunda etapa de una relación de pacto, de una iglesia con verdadera comunión, es la desilusión. Ahora, como en el amor, en las cartas se escribían: nunca cambias, porque no habían visto el panorama completo, no se había detenido a ver que todo no era color de rosa. Y eso también pasa con la familia de la fe. Yo venía bien, pero luego llegué, pastor, y ese día nadie me saludó. Todo estaba bien y yo recuerdo cuando yo llegaba y todos me daban un abrazo. Ahora solo me abrazó uno. Ahora ya nada, ya no fueron lo mismo conmigo. Eso no debería, vengo del mundo. Y así, para eso me hubiera quedado en el mundo. Yo mejor me voy de la iglesia. Yo venía súper bien, las prédicas del pastor súper chistosas. La prédica del pastor me hacían conectar con Dios, me hablaban, yo comencé a cambiar cosas en mi vida. Pero un día el pastor me dijo, me confrontó y me dijo que no debía hacer eso, que no debía mostrar eso, que no debía publicar eso, que eso no era de un hijo de Dios. Y yo creo que él no tiene que meterse en mi vida. Me voy de la iglesia. Entonces ese día preciso Barat desafinó. El de la guitarra estaban tocando tómalo y él estaba tocando la cucaracha. Y no, es que ya los de la alabanza no son lo mismo, ya no conecto igual. Y hay desilusión. ¿Y saben algo? Todos tienen que pasar por ese proceso. Nadie puede llegar a una relación madura ni con Jesús ni con los demás manteniendo una etapa de enamoramiento. Se necesita la desilusión. Bienvenidos a esta etapa, bienvenidos a la iglesia de Cristo. Y es justo en esta etapa donde el Señor comienza a moldear nuestros corazones, a mostrarnos que la iglesia no es un club, tampoco un hospital como nos enseñaron. La iglesia es un hospital de pecadores. No es un hospital de pecadores. ¿Quién quiere vivir en un hospital? A ver, usted entra al hospital y le dicen: mañana le vamos a dar salida. Y usted dice: no, doctor, yo me quiero quedar aquí, por favor. Amigo, a usted le dicen: a mediodía le damos salida, y son las horas más largas de su vida. Usted se asoma cada rato, no le quitan aquí lo de la canalización, y usted cada rato se asoma a la puerta a ver. Ya, tranquilo, mi hijito. No es un club, no es un hospital, tampoco es un museo de santos, eso sí, menos. La iglesia es una familia con gente imperfecta que ama a Jesús y a los demás por sobre todas las cosas. Ahora, familia es el sueño de Dios, porque
Porque no te cambias de familia cuando las cosas salieron mal. No sé si les ha pasado. Posiblemente porque se ve de todo en esta vida. Pero usted no pelea hoy con su papá o su mamá y mañana y en la tarde está cambiando toda la biografía de su Facebook, de su Instagram, de su WhatsApp, y está cambiándose el apellido y haciendo un video y diciendo: desde hoy ya no soy Elimelech Pontón, desde hoy soy Elimelech. Escucha, es fácil levantar la mano en un culto lleno. Lo difícil es perdonar, caminar juntos y soportarnos unos a otros en amor, como enseña la Biblia. Eso es difícil. Y quiero aprovechar este momento para pedirles perdón por algo. No es solo lo que he dicho, sino quizás como lo he dicho. Y yo creo que algo muy profundamente, y es que el cristiano no debe vivir el cristianismo como si el cristianismo se tratara de un tour por las iglesias. Y hay gente que se siente orgullosa diciendo: yo fui de esta iglesia, yo fui de aquella iglesia. Hay gente que tiene información de todas las iglesias, pero ninguna ha dado frutos. Ahora, esto es lo que quiero decir. Yo soy un pastor celoso con mi gente, sí es verdad. Sí, a mí me dicen: usted estaba en otra iglesia, yo enseguida lo llamo. Le dije: gracias por el tiempo que estuvo en mi iglesia. No, pero tampoco es para tanto, pastor, era un matrimonio, gracias. Pastor, que se casaba mi mamá, yo: gracias. Sí. Retóxico, no es broma. Pero ¿sabe por qué? Y hay mucha gente que en el transcurso de los años que llevamos llegó de otras iglesias. Y yo, con mi corazón de pastor, sabiendo el dolor que a veces es que gente se vaya, yo muchas veces les decía: ¿por qué no regresan a su iglesia? ¿Por qué no regresan a su iglesia? Le pide perdón a su pastor. Bueno, eso no decía antes, luego comencé a decir eso. Y yo era de los que constantemente estaba intentando no recibir gente de otras iglesias. Y un día mi mamá me llamó, me dijo: hijo, tengo que decirle algo. Me dijo: tuve un sueño con usted. Siempre que mi mamá soñaba conmigo era terrible, ¿no? Que yo me moría, que Cristo venía y me decía: papito, hasta la vista, baby. Y mi mamá me dijo: en el sueño yo veía cómo mucha gente de otras iglesias llegaba sangrando a la iglesia. Como gente de otras iglesias llegaba fría a la iglesia, rota. Y usted estaba confundido y no sabía qué hacer. Dije, y en ese momento el Señor le decía a usted en el sueño, le decía: recíbelos, porque los estoy trayendo para sanarlos. Los estoy trayendo para encenderlos. Los estoy trayendo para avivarlos. Y si usted viene de otra iglesia y Dios lo puso en esta iglesia, y quizás por alguna de mis palabras en alguna prédica lo hice sentir mal, perdóneme. Bienvenido a casa. Esta es su casa. Los amamos profundamente. Y creemos que Dios ha puesto esta casa como una casa que restaurará a mucha gente rota dentro de esta ciudad. Ahora, no es solo no sé si les ha pasado. Yo he tenido varios accidenticos, sobre todo cuando estaba pequeño. Estuvo bueno el chiste, ¿no? ¿Sí lo entendieron? Estaba jovencito. Menos de 30. Pero cuando la piel nos hacemos una herida, vi un video, la verdad. Quería mostrárselos, pero luego no lo encontré. El algoritmo no me colaboró. Pero cuando nos hacemos una herida, cuando nos cortamos,
lo que sucede es que la piel se separa. Y es lo que Satanás ha querido hacer dentro de la iglesia. Traer heridas unos con otros para separar al cuerpo de Cristo. Y hay gente sentadita en una esquinita sin hablar con nadie. Y están dentro de una reunión, pero Satanás logró separarlos del cuerpo. Porque es lo que hacen las heridas separan. Las heridas dividen. Las heridas rompen relaciones. Y muchos sin darnos cuenta hemos herido a otros. Y muchos han sido heridos por otros. Pero lo siguiente que pasa cuando hay una cortada profunda y la piel está separada es que ¿qué tienen que hacer? Tienen que tomar una aguja, tienen que ponerle hilo y tienen que meter esa aguja en medio de la piel. Claro que duele. Claro que al comienzo no se ve tan bien. Claro que al inicio parece que no es tan hermoso. Pero al final, en el proceso, lo que se había separado se vuelve a unir. Y es lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo. Muchos se han herido, pero no han tenido la valentía de coger puntos en esa relación. Claro que duele ir a pedir perdón después de haber cometido un error. Claro que cuesta decir, hey, quiero pedirte perdón porque lo que te dije ese día no fue lo correcto. Lo reconozco. Quiero pedirte perdón. O pedimos perdón y nos unimos como cuerpo. Las heridas, las ofensas y el dolor nos mantendrán separados de Cristo y su iglesia. Escúchame, no existe tal cosa como amar a Cristo separados de su iglesia. Ahora podría decir, pastor, para evitar esas cosas, lo mejor es mantenernos lejitos. Y suena bonito, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta para no tener lío con nadie? No, mantenemos solos. Pero ese no es el plan de Dios. Necesitas mantenerte unido a Él. Escúchame esto. Es en la desilusión donde hay expansión del corazón. Porque es fácil. Porque qué fácil es amar y abrazar al que nos cae bien. Pero es en el amar al que parece difícil donde somos como Cristo. Y cuando somos como Cristo, no permitimos que la ofensa se anide en nuestros corazones. Al contrario, nos convertimos en un canal para que Cristo sane el corazón de otros. Donde hay madurez espiritual, la ofensa no echa raíces. Voy a volver a decirte esto. Donde hay madurez espiritual, la ofensa no echa raíces. No es tu culpa de la ofensa que causaron en ti, del dolor, pero es tu responsabilidad sanarlo. Hay muchos buscando la iglesia perfecta y por favor, si la encuentras, no entres porque enseguida dejaría de serlo. Somos imperfectos. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Cómo construimos relaciones de pacto? Si ayer estábamos en las nubes y hoy siento que caí. Si ayer el pastor era un héroe para mí y hoy me desilusionó. Dice Juan 6:28 en el mismo relato. Ellos viven el enamoramiento y la desilusión. Dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Cuando terminó la etapa del enamoramiento, muchos dijeron, ¿sabe qué? Me voy. ¿Sabe qué? No era lo que pensaba. ¿Sabe qué? No era lo que creía, me engañaron. Y no te engañaron, te engañaste tú. Al creer que la iglesia es perfecta. Al creer que la gente no falla porque conoció a Cristo. Seguimos fallando.
Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, los centros comerciales también, los colegios, las universidades, los trabajos, las calles. Y sigues yendo a esos lugares. No dejas de ir a la iglesia porque es hipócrita, porque te lastimaron, sino porque no has madurado espiritualmente y no has querido responsabilizarte del llamado que Dios te está haciendo. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Ahora, el tercer paso es el llamado de Dios para todos nosotros. Y es el sueño de Dios que pasemos de una iglesia fría y dividida a una iglesia de comunión. Y el tercer paso es el pacto. Es el pacto. Para poder edificar una relación de pacto, ¿qué necesitamos hacer? 1, enamorarnos. 2, desilusionarnos. Y 3, hacer un pacto. Con mi esposa nos enamoramos. La desilusioné. Nos perdonamos. Nos casamos. Y aquí estamos. Todo termina en amos. Todo verdadero amor tiene que pasar por estas etapas. Un pacto de abrazar profundamente sus cualidades y entender que sus defectos no quitan lo bueno que Dios puso en nosotros. Pero solo podemos pasar de la desilusión al pacto cuando entendemos que el corazón de mi hermano es más importante que tener la razón. Dios no nos llamó a tener siempre la razón, nos llamó a ganar el corazón. ¿De qué sirve tener la razón si perdemos el corazón del otro? ¿De qué sirve tener la razón si perdemos una amistad? ¿De qué sirve tener la razón porque yo no hice nada si al final rompemos nuestra relación con el cuerpo de Cristo? Para construir relaciones de pacto necesitamos la unidad. El individualismo es una carga puesta por Satanás para cansarnos y hacernos rendir. La unidad es el modelo de Jesús para que lleguemos fieles al final. Para construir relaciones de pacto necesitamos dar la vida por los amigos. ¿Sabe una de las cosas de la iglesia perseguida en estos países? Donde la iglesia, donde el cristianismo es prohibido. Una de las cosas más difíciles en los últimos días no ha sido solo morir por Cristo. No ha sido que los encuentren confesando a Cristo y les digan vamos a matarlos. Lo más difícil ha sido esta pregunta que les hacen. Los ponen ahí, los torturan y al final del día les dicen ¿dónde están los demás? ¿Dónde se reúnen el resto? ¿Dónde están los hermanos en la fe? Si nos dices dónde están ellos, te perdonaremos la vida. Pero ¿sabe qué ha pasado? Ellos hicieron una relación de pacto. Una relación de ¿sabe qué? Tu bien a mi costo. Y deciden y eligen morir en lugar de decir dónde están sus hermanos. Y en nuestras iglesias, ¿qué pasa? ¿Verdad, no? Yo también, a mí tampoco me saludó la babosa esa. ¿Les ha pasado en algún momento? No, quitemos el babosa. ¿Verdad? A mí tampoco me han visitado. En una iglesia están dando la vida por los demás, literalmente muriendo. Y en la otra los están desangrando con su lengua. Eso no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo da la vida por sus amigos, protege el nombre de sus amigos. Comunión es literalmente esto, tu bien a mi costo. Tu bien a mi costo. Para construir relaciones de pacto necesitamos mirar juntos a Jesús.
Hay muchos que ni siquiera conocen el nombre del otro. Que mira para atrás y dice, ¿cómo se llama? La iglesia no es un club, la iglesia no es una empresa, la iglesia es una familia. Y la familia se edifica, se construye con relaciones y decisiones. Se construye en medio de desacuerdos que nos hacen amarnos profundamente, que nos hacen pasar del plano emocional al espiritual, del enamoramiento al pacto. ¿Sabe quién es la persona a la que más he lastimado yo? A mi esposa. ¿Sabe cuál es la persona que más me ama? Dios. Mi esposa. Porque la desilusión o nos rompe o nos lleva a ser como Cristo. La desilusión o nos divide o nos madura. La desilusión o nos quiebra y nos separa para siempre, o nos hace mirar a Cristo y decir, me quedo aquí roto, Señor, porque sé que tú tienes un plan conmigo aquí. Fácil no, pero no podemos estar huyendo todo el tiempo. Hay gente que dice, me voy de este trabajo, no me gustó, me dijeron algo. La palabra dice que hierro con hierro se afila. La pregunta no es, ¿dónde está Jesús en tu corazón? La pregunta en esta noche es, ¿dónde está tu hermano en tu corazón? ¿Cuántas personas de la iglesia conocen realmente tu corazón? ¿Cuántas personas de la iglesia están realmente en tu corazón? Muchos contamos triunfos, pero ¿cuántas personas conocen las luchas que tienes, las lágrimas que derramas y las fuerzas que te faltan? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia tienen autoridad para confrontarte? ¿A quién miraste un día y le dijiste, ¿sabe qué? Veo a Dios en tu vida, quiero darte la autoridad para confrontarme. Pero al contrario de eso, hay gente que cuando es confrontada se van diciendo, yo no hice nada. Porque creyeron que la iglesia era un club. Y no. ¿Qué tal si dejamos de compararnos, si dejamos de soñar con X o Y iglesia y comenzamos a hacer una iglesia de pacto? Una iglesia que es familia, una iglesia que es unida, una iglesia que es realmente el cuerpo de Cristo. Un collage. No espero que seas igual a mí, ni que lo haga, ni que haga lo mismo que yo dentro del cuerpo, pero sí quiero que sepas que estoy aquí. Que cuentas conmigo, que te voy a defender yo. Que yo te voy a defender dentro del cuerpo y que espero que hagas lo mismo por mí. Porque si no lo sabían, el día que le dijimos que sí a Jesús, nos hicimos familias y miembros del mismo cuerpo. La comunión exige compromiso. La comunión exige un pacto. La comunión exige perdón. La comunión demanda una decisión de decir, esta será mi casa y todos ustedes serán mi familia y los voy a amar. La cruz tiene dos direcciones, una vertical y una horizontal. Una que nos conecta con Dios y otra que nos conecta con la gente. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no hay manera de tomar una cruz y seguirlo. No hay manera de seguirlo si no lo miro a Él, si no lo amo a Él y amo a la gente. Si no recibo perdón de Él y no perdono a la gente. Es la manera en que Jesús lo hizo. Dijo, den de lo que reciben de mí. ¿Qué es lo que estás dando? No podemos hacer y ser iglesia si no nos juntamos, si no nos unimos, si no nos chocamos. Es justo ahí donde podemos decir sí para siempre, aunque a veces sea difícil. La multitud se enamoró de Jesús.
luego se desilusionó de Jesús. Pero al final los que quedaron hicieron un pacto, y mi pregunta hoy es: ¿de cuáles serás tú? Dice Juan 6:67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Y esto está sonando súper feo al parecer, pero la verdad es que al final hay muchos que le van a decir no a Cristo. Mi pregunta es: ¿tú de cuáles serás? ¿De los que dicen: Señor, mi sí es para siempre? ¿O los que dicen: la verdad, esto no es para mí? No llenó mis expectativas. Cristo no viene a llenar expectativas de nadie, viene a transformar nuestras vidas para siempre. De esos 12, 11 se mantuvieron fieles, porque maduraron su fe, maduraron su amor, y pasaron del enamoramiento y la desilusión a un pacto, primero con Jesús y luego con la iglesia. Quizás los pastores, otras personas te hayan lastimado y lastimaron tu fe. Estás aquí, dice: a mí me lastimaron mi fe. Pero no permitas que eso te detenga. Es tiempo de perdonar, de soltar y de hacer un pacto. Pero los pactos son una decisión. Y dice Hechos 2:42, y terminamos con esto. Dice: y decidieron ser una gran familia. Póngase en pie por un momento. ¿Dónde estás tú? ¿El enamoramiento, la desilusión? ¿O estás listo para hacer un pacto? ¿Se imagina si los pastores no sirviéramos a Dios por un pacto? ¿Qué pasaría? Si hay alguien, ¿sabe qué dicen las estadísticas? Que las personas más traicionadas en el mundo entero son los pastores. De frente, a espaldas, al lado, arriba, abajo. ¿Y sabes quién son los que más se mantienen ahí amando? Los pastores. Perdóname si la fe, si la religión te lastimó. La religión nos dice que tenemos que llegar a Jesús. El evangelio es Jesús viniendo a nosotros. No tienes que hacer nada para llegar a Él. Lo único que debes hacer es abrir tu vida, tu corazón, y decirle: aquí estoy. Aquí estoy. Y permitir que Él entre. No sé en qué etapa estés, pero sé algo: a todos Dios quiere llevarnos a la etapa de un pacto con Él y con su iglesia. A la etapa de la comunión, de amar, de decir: este es mi Cristo, esta es mi iglesia, estos son mis hermanos y aquí me quedo. Hoy Dios te trajo para decirte: no quiero que sigas lejos de casa, quiero que vuelvas. Esta es la familia de la fe que soñé para ti. Dígale: Señor, hoy pasamos de la desilusión al pacto contigo y con tu iglesia. Hoy me comprometo a amar tu iglesia.
Señor, sánanos. Sánanos, Señor, sánanos, sánanos, sánanos. Danos un mismo corazón, haznos de un mismo parecer. Quizás con palabras hemos herido, con acciones hemos herido, hemos lastimado. Señor Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname. Porque había permitido dolor en mi corazón, división en mi corazón, porque creía que hacía lo correcto solo viniendo de vez en cuando a una reunión. Dígale, pero hoy, Señor Jesús, hago un pacto contigo y con el cuerpo del que me hiciste parte. Dígale, hoy me hago uno contigo y con tu iglesia. Dile gracias por mi casa. Dile gracias por mi iglesia. Dile gracias por mis hermanos. Dile gracias por mis pastores. Dile gracias, Señor, porque hoy entiendo que me pusiste en esta casa para edificarme, para prepararme para el día de tu venida. Dígale, Señor, hoy entro en pacto contigo y con tu iglesia. Amén y amén.